Cuando se pierden los debates, los insultos se convierten en el arma del perdedor. Es una paráfrasis de las palabras del propio Sócrates. No está de más señalar que, en este caso, el perdedor es un cobarde que patalea y trata de defender su falsa verdad con métodos extremadamente deshonestos y engañosos. Uno de estos métodos es el uso de los llamados expertos para justificar su punto de vista. El uso de los llamados pseudoexpertos es un método antiguo y probado para lograr objetivos. Esto lo sabía muy bien el gran maestro de la manipulación del siglo XX, Edward Bernays. Era tan hábil que logró convencer a las masas de que fumar era beneficioso y genial, que si desayunas huevos con tocino, te espera una vida larga y feliz. También convenció a pueblos enteros de que debían derrocar a sus gobiernos porque eran malos. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, esto llevó a una guerra civil de 40 años. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿pueden ser peligrosas las conclusiones y opiniones ampliamente difundidas de pseudoexpertos irresponsables? En realidad, si lo miramos desde esta perspectiva, el siglo XX crea un precedente interesante. Existe alguien que posiciona a ciertas personas como expertos que debemos aceptar. Esto es muy interesante y aquí es importante hacerse la pregunta, ¿quién es esa persona u organización que dice, este es el experto? Porque no se trata de algo... ¿Quién define a estos expertos? No se trata de una comunidad científica ni de una comisión de expertos. Esa es la cuestión. ¿Quién es? Aquí es crucial llegar al fondo del asunto, porque son precisamente los medios de comunicación los que nos imponen a quienes debemos considerar como expertos. Y precisamente estas tácticas las podemos observar en la campaña difamatoria de 10 años contra el movimiento Alatra. También, lamentablemente, lo vimos en la última emisión de Reporteros, en la televisión pública, STVR. Así que comencemos por eso. Quisiera empezar con el sensacionalismo presentado por la periodista Benchatova, la existencia de una supuesta empresa chipriota llamada Alatra Science Limited. Esto suena bastante provocador, pero en realidad la empresa llamada Alatra Science Limited fue creada en Chipre con objetivos completamente diferentes a los que describió la señora Benchatova. Esta empresa se fundó con el propósito de establecer un centro de investigación científica en colaboración con una conocida compañía farmacéutica internacional para recopilar datos sobre cómo el cambio climático afecta la salud humana. Fue esta misma compañía farmacéutica la que decidió colaborar, porque entiende qué significa el cambio climático y hacia dónde nos dirigimos. En otras palabras, esta empresa tiene una dirección muy ilustrada, personas que realmente entienden lo que está sucediendo. Exactamente. Pero lamentablemente, tras el inicio de una campaña de deshumanización masiva por parte de la organización prorreligiosa rusa Rasirs, los miembros de Alatra advirtieron a su socio que esto podría afectar negativamente su reputación. Por eso la empresa decidió suspender sus actividades. Ahora piensen en esto. Este centro de investigación podría haber ayudado a las personas a enfrentar mejor las consecuencias del cambio climático. Hoy todos sentimos cuán agotados estamos. Todos experimentamos estrés y una cosa está vinculada a la otra. Esto ya lo hemos demostrado en relación con el clima. Y se puede afirmar que, debido a las acciones de estas personas que utilizaron precisamente estos métodos de difamación, esto no se llevó a cabo. Con la bendición de los pseudoexpertos. Exactamente. Pero si la señora Benchatova y sus expertos hubieran realizado una investigación más exhaustiva, habrían descubierto que a través de la mencionada empresa no se realizaron transacciones financieras. O tal vez lo descubrieron, pero como no encajaba con su narrativa, simplemente omitieron este hecho. O la investigación no fue lo suficientemente O no fue profunda. profunda. Otra de las acusaciones fue que esta empresa supuestamente estaba vinculada con Putin y con alguna de sus actividades. Amigos, cuando uno planea fundar una empresa, especialmente en Chipre, la mayoría de las veces es una práctica estándar utilizar algún tipo de una empresa.
externa. Una empresa externa. Por ejemplo, si un panadero hornea pan y lo vende a algún político, ¿significa eso que el panadero apoya los intereses de ese político? Tal vez sería buena idea averiguar dónde compra pan la señora Benchatova para que dejemos de ir allí a comprar. Exactamente. Además, si tuviéramos algún interés deshonesto relacionado con esta organización, la habríamos llamado Alatra Science Para estar a la vista de todos. para que todos lo vean. Sí, información impactante. La empresa Alatra Science relacionada con Alatra. Felicidades por la investigación. Muy bien. Por un lado, si están inventando algo relacionado con financiamiento, eso es una cosa. Pero lo que personalmente me sorprendió fue cómo un documento llegó al escritorio de la periodista. Un documento judicial de una investigación criminal aún no concluida. Y aquí parece que los periodistas son como una casta especial, que puede violar las leyes sin enfrentar consecuencias. Porque esto se puede equiparar a una violación de la ley, ¿verdad? Exactamente. Pero lo interesante es que este hecho no parece preocupar a nadie, ni siquiera al señor Harkavus. En este reportaje me llamaron mucho la atención las declaraciones de la llamada experta invitada, la señora Alexandra Alvarova, quien se presenta como experta en desinformación rusa. En particular, me sorprendió la confianza con la que expresa sus creencias e impresiones sobre el movimiento internacional social Alatra. Sobre nosotros, los participantes. Cuando vi algunas de sus intervenciones públicas y entrevistas, noté que muestra la misma seguridad en sus palabras que Alexander Dworkin o Steven Hassan. Personas con un enorme carisma, capaces de convencer a las masas. Sí, eso me recuerda a alguien de la historia. Lo que realmente me sorprende es que la señora Alvarova utiliza exactamente los mismos términos y palabras que Alexander Dworkin, representante de la organización prorreligiosa rusa Razirs, y también Steven Hassan. Estas son personas que colaboran entre sí y se dedican a luchar contra las sectas. Y de sus declaraciones se puede ver claramente que ella conoce muy bien los principios de la manipulación. Pero, ¿cómo construyó la señora Alvarova su reputación como experta? Porque según la biografía que pudimos encontrar, no queda claro qué fue exactamente lo que estudió. Honestamente, no lo sé, porque no se menciona en ninguna parte. Lo único que se indica es que fue estudiante de Academia de Artes Musicales y Teatrales. Y de su biografía se deduce que probablemente tomó algunos cursos de marketing y comunicación no verbal, es decir, básicamente cursos sobre técnicas de manipulación, por lo que ella misma dice sobre sí misma en diversas entrevistas. Queda claro que su interés especializado es la propaganda rusa, la cual logra detectar incluso donde nadie más la percibe. Bueno, por lo que dices, esa línea de tiempo resulta bastante lógica. Ella tenía un sitio web y una de las secciones estaba dedicada a una línea de tiempo de la propaganda en la historia de la humanidad. Comenzaba alrededor del año 531 a.C., si entiendo bien, en China, y luego no había nada durante mucho tiempo. En una de las versiones más recientes del sitio, se menciona que la línea llega a Rusia hacia finales del siglo XIX. Es entonces cuando comienzan a aparecer algunas manifestaciones y a lo largo de todo el siglo XX se escuchan discursos únicamente desde Rusia, porque ella está especializada exclusivamente en la propaganda rusa. Y luego todo termina con Trump. La época nazi ni siquiera se menciona. Desde el punto de vista de la propaganda, no se menciona la época nazi. Entonces, ¿la propaganda rusa, según esto, comienza en el 531 a.C. en China? Bien, para no actuar igual que los reporteros, es poco probable que ella piense que la propaganda rusa comienza ahí. Probablemente se refiere a la propaganda en general. En cualquier caso, en el siglo XX estamos ignorando por completo la propaganda nazi. En resumen, si un estudiante de licenciatura llegara a este resultado, ¿lo apoyarías, lo motivarías a continuar investigando y programarías la siguiente consulta con él? O sea, como primer borrador está bien, pero claramente hemos pasado por alto información importante.
de una experta. De una experta. Veamos específicamente qué afirma la señora Alvarova sobre nosotros como movimiento Alatra, en este reportaje en particular. Nunca antes habíamos visto un modelo de secta, modelo probablemente se refiere a un prototipo, que se extendiera a nivel internacional, estuviera coordinado y persiguiera objetivos políticos, incluyendo la infiltración en los Estados Unidos. ¿Eso significa que estamos infiltrándonos en los Estados Unidos y persiguiendo objetivos políticos? Con objetivos políticos. Según las palabras de la señora Alvarova. ¿Saben qué se me vino a la mente? El principio del reflejo en espejo. Generalmente lo usan los manipuladores para acusar a otros de lo que ellos mismos hacen. Basta con mirar la portada del libro de la señora Alvarova, titulado Alimentando a los demonios. En ella aparece el señor Trump y, al fondo, la Casa Blanca en llamas. Por supuesto, este libro fue traducido al inglés y públicamente respaldado por el ya mencionado Stephen Hassan y el periodista Dave Troy. Cualquiera puede buscar todo lo que necesite saber sobre él. Permítanme añadir algo, porque en realidad este libro no es una monografía ni una investigación científica, es un thriller político en el que aparecen algunos personajes con nombres modificados. Algunos de los personajes tienen los nombres de personas reales y Y en la portada Donald Trump. en la portada el mencionado Donald Trump. ¿Para qué adivinemos quién es el protagonista? ¿Y somos nosotros, como Miss Alatra, quienes perseguimos objetivos políticos? Y estamos infiltrándonos en los Estados Unidos, y esto es una actividad coordinada. En relación con esta actividad coordinada, me llamó la atención un artículo en Forum 24, donde el editor le preguntó a quién recomendaría seguir aquí y en el extranjero como un experto que valga la pena. La señora Alvarova respondió, desde el punto de vista del conocimiento más reciente sobre cómo las operaciones de desinformación en su dinámica copian la formación de cultos, definitivamente recomiendo al principal experto estadounidense en cultos, el doctor Stephen Hassan. Qué inesperado. Y aquí también mencionaría el libro que escribió Stephen Hassan, titulado Culto a Trump. Sí, esto es realmente interesante. ¿Quién es el que realmente está persiguiendo objetivos políticos aquí? Bueno, sigamos y analicemos la siguiente cita de la señora Alexandra Alvarova. Alatra utiliza, de hecho, a sus participantes para llevar a cabo operaciones de propaganda e influencia en la red. Estas operaciones, según su contenido, corresponden a la política exterior rusa, es decir, niegan la influencia específica del ser humano en el calentamiento global, crean un espacio para la implementación de los objetivos de política exterior rusa en Europa del Este y ahora también en América. Lo que me interesa aquí es, ¿desde cuándo el tema de qué causa el cambio climático y la necesidad urgente de abordar este problema se convirtió en parte de la política exterior de Rusia? Bueno, primero que nada, es una cuestión científica y segundo, es una cuestión de supervivencia en general, la verdad no lo sé. Además, los participantes del proyecto ciertamente no niegan que el ser humano influya en el cambio climático. Simplemente decimos que la situación es compleja y que además de las emisiones humanas de CO2 existen otros factores. Para estudiar este tema basta con visitar nuestro sitio web donde se presentan datos de la ONU. Junto a ellos está nuestro informe climático, así que ¿de qué negación estamos hablando? Lo que me interesa más es por qué los esfuerzos para salvar el planeta y nuestras vidas son llamados una operación de propaganda e influencia. Me pregunto si esta llamada experta llamaría de la misma manera a un movimiento, por ejemplo, para salvar a las focas. Si alguien se lo señalara, seguro que inventaría algo. Bueno, veamos qué más dice la señora Alvarova. Cualquier propaganda, incluso la hitleriana, utiliza la retórica de la víctima para poner a las personas en un estado de máxima amenaza y ansiedad. Exactamente, igual que lo afirman las señoras Benchatova y Sirokova, que dicen ser víctimas de ataques. Y víctimas de una secta. Y víctimas de una secta. Pero la mayor paradoja es que nunca quisimos tener nada que ver con el anticultismo. Solo después de que ellos mismos empezaron a involucrarnos en esto, comenzamos a defendernos. Es decir, si te atacan y empiezas a defenderte de alguna manera, simplemente señalando lo que están haciendo en realidad, entonces estás haciéndote la víctima porque alguien te está atacando. Pero también me impactó esta demonización subconsciente, porque al parecer la señora Alvarova conoce a Hitler, ya que lo menciona en relación con Alatra.
Esto es una demonización subconsciente utilizando lo que se llama un meme. Este término también lo utiliza la señora Alvarova en sus entrevistas. Un meme es una imagen cargada emocionalmente que se incrusta en el subconsciente en relación con ciertos fenómenos que se desea demonizar. Exactamente. Y ahora me gustaría citar al señor Harkabus, quien hizo una declaración en el periódico SME, la cual posteriormente fue utilizada en Reporteros. El descaro con el que se comparan con las víctimas del Holocausto es impactante. Y esto es simplemente una falta de respeto total hacia las víctimas del Holocausto, o incluso hacia las víctimas de la persecución de movimientos religiosos en Rusia y China. En realidad, en Eslovaquia, a estas personas ni siquiera se les ha tocado un pelo. ¿Descaro? Muy bien, retrocedamos 90 años. Miren la pantalla. Ahí dice, ¿quién es el enemigo? Where is der Feind? Este es el titular de un semanario propagandístico nazi en el que se presenta al enemigo como el judío, el enemigo de la sociedad. Se crea la imagen de un enemigo público. Hace 90 años, en 1934, aún no se hablaba del Holocausto. ¿Significa esto, señor Harkabus, que debemos esperar hasta que ustedes comiencen a enviar trenes? ¿Será entonces cuando ya no sea un descaro oponerse? Ya que hemos mostrado una imagen del semanario Der Starmer, veamos otra, donde sobre una caricatura aparece el título Judenopfer. Para quienes no hablan alemán, esto significa judíos que se hacen las víctimas. Y el señor Harkabus nos acusó de que nosotros mismos nos hacemos las víctimas. Es un paralelismo increíble. Bueno, entonces también se puede añadir que somos una organización internacional con participantes en todo el mundo y entre nosotros también hay judíos. Y resulta que ellos también grabaron un diálogo sobre este tema. Así que, señor Harkabus, puede verla y escuchar su opinión. Sí, exactamente. Y también el hecho de que usted, señor Harkabus, nos acusara de haber cruzado la línea es, en sí mismo, una declaración altamente manipuladora. Me gustaría abordar esto desde otra perspectiva. Imagine, señor Harkabus, en un pequeño periódico, en un diario local, publican un artículo afirmando que, según una fuente confiable, usted supuestamente es un pedófilo. Por supuesto, usted sabe que es una completa tontería, pero al día siguiente, un periódico importante publica un artículo más extenso, citando al periódico pequeño. Naturalmente, este artículo está lleno de detalles sobre su vida personal. Luego aparece un reportaje en la televisión pública, donde invitan a un experto que explique lo peligroso que es y cómo la gente debe tener cuidado con personas como usted. De repente sus amigos comienzan a evitarlo. Su familia empieza a verle como un criminal. En su trabajo le llaman a la oficina del jefe y le dicen que ya no pueden seguir trabajando con usted, porque, al fin y al cabo, no pueden permitir que alguien acusado de pedofilia represente a sus clientes. Necesita pagar las cuentas. Trata de encontrar otro trabajo y, a pesar de ser un profesional en su campo, donde quiera que vaya, todos le rechazan cortésmente porque no pueden arriesgar su reputación contratándolo. Al mismo tiempo, comprende que no le dan ninguna oportunidad de presentar su posición en los medios de comunicación. Por eso, como ciudadano de un Estado democrático y de derecho, decide ejercer lo que podríamos llamar sus deberes legales y comienza a utilizar herramientas jurídicas. Y entonces aparece algún abogado diciendo que usted ha cruzado la línea. ¿Cómo pudo siquiera permitirse hacer algo así? Empezar a defenderse. Empezar a defenderse. Y eso teniendo en cuenta que nuestro sistema está diseñado de tal manera que, si cualquier ciudadano tiene alguna sensación, ni siquiera necesita una base de pruebas ni nada más, simplemente consentir que sus derechos han sido violados o que algo inapropiado ha sucedido, está obligado a informar sobre ello.
Veamos qué otras perlas podemos escuchar de la señora Alvarova sobre el Movimiento Internacional Social Alatra. Por ahora vemos una organización excelente con muy buena financiación, muy buen autofinanciamiento y una red internacional que se expande constantemente. Bueno, eso es un cumplido, al menos la última parte. Gracias. Probablemente lo sabe porque ella misma se dedica a eso. Por eso entiende también del tema. Esperen, pero eso no es lo mismo. La señora Alvarova es una experta y lo que hace tiene un peso completamente diferente. Me llamó la atención lo que dice sobre el autofinanciamiento. En una entrevista le preguntaron cómo funciona realmente la propaganda rusa, cómo se financia, cuántas personas realmente reciben dinero por hacer propaganda rusa y cuántos llamados idiotas útiles simplemente adoptan la narrativa y la difunden por convicción sin ningún apoyo financiero. Ella respondió que la proporción es aproximadamente 95-5, es decir, solo el 5% requiere algún tipo de financiación. Estos son especialistas, diseñadores y otros profesionales que crean la narrativa necesaria. Luego esta narrativa se difunde y se propaga a través de redes de marketing naturales. Esos 95% no requieren financiación inicial. Entonces ella es parte de ese 5%. En cualquier caso, es evidente que lo que dice la señora Alvarova no tiene ninguna aplicación en cómo funciona realmente el Movimiento Internacional Social Alatra. En el reportaje también había un breve fragmento de un video del señor Dusan Balechek en el que decía: nos acusan de ser prorrusos, pero cínicamente ignoran el hecho de que nuestros participantes están siendo brutalmente perseguidos. La señora Alexandra Alvarova responde: aconsejo encarecidamente, no tomar en serio las afirmaciones de que alguien en Rusia es disidente. Que Rusia afirme que persigue a alguien no significa necesariamente que sea verdad. Entonces, ¿no deberíamos tomar en serio que en Rusia persiguen a alguien? Que en Rusia persiguen a los participantes de Misa Alatra. Entonces la decisión de la Fiscalía General de Rusia, que cualquiera puede encontrar en Internet, también es desinformación. De nuevo, probablemente es una situación complicada en el contexto de la investigación. En realidad puede que no sea así. Es cierto que los participantes no nos han enviado selfies mientras los torturaron. Probablemente no sea muy cómodo hacerlo cuando tienes una bolsa de plástico en la cabeza y estás esposado. La pregunta es, ¿será eso suficiente? Para la señora Alvarova, lo que dice a continuación, para mí un indicador especialmente claro es que el Servicio de Seguridad de Ucrania, que no tiene tiempo para bromas, declaró a esta secta como indeseable y emitió una orden de arresto contra su líder, Danilov. Los ucranianos están en guerra, mueren mujeres y niños todos los días, no tienen tiempo para juegos. Así que si consideran a esta secta un peligro mortal de tipo militar y emitieron una orden de arresto, es porque saben muy bien por qué lo hacen. Bueno, eso es claramente una tontería, lo siento, porque los tribunales en Ucrania siguen funcionando con bastante normalidad. Además, me parece que en estado de guerra es muy fácil etiquetar a alguien como indeseable y con eso crearle problemas. Ahora piensen, se ha iniciado el procedimiento, pero aún no hay resultados, no hay decisión judicial y de alguna manera ocurre una filtración de información de un caso en curso. Luego, alguien de otro país toma esa información y la difunde. Todo esto sucede sin ningún obstáculo. ¿No es esto una prueba directa de que esa persona está colaborando con alguien en Ucrania? Entonces, de nuevo están difundiendo información de los materiales del caso. Así que otro paralelismo más para nosotros. Y aquí tenemos una intensificación de la demonización. Vamos más profundo. Ahora Alatra ya no es solo una amenaza híbrida, porque básicamente ese fue el mensaje principal que como espectadora debía llevarme del reportaje. Alatra igual amenaza híbrida. Esto se repetía constantemente. Pero la señora Alvarova va aún más lejos. Amenaza mortal de tipo militar. Amigos, ¿se sienten ustedes como una amenaza militar, una amenaza mortal de tipo militar? ¿Parecemos serlo? ¿Quieres mirar dentro de mi bolso? No lo sé, es algo así como cuando estudiábamos a Edward Bernays y su trabajo sobre la propaganda, él lo describe de manera muy clara. Es simplemente un esquema. Lo principal es que defines el objetivo que necesitas.
Luego buscas los medios adecuados para lograrlo. Es decir, si necesitas etiquetar a alguien como una amenaza de tipo militar, simplemente recurres a un llamado experto en desinformación. Si necesitas tachar a alguien de sectario, buscas a un experto en religiones. Si necesitas difundir esta información entre las masas, recurres a los medios de comunicación y encuentras a alguien que la difunda. Básicamente, el fin justifica los medios y no buscas expertos en todas las áreas relevantes que puedan ofrecerte información correcta, importante, relevante y veraz. No, simplemente buscas la cereza en el pastel, aquellos que puedan ayudarte a crear la imagen que necesitas. Aquellos que confirmen lo que quieres presentar. Como si fuera un especialista en la materia que tiene algún tipo de... ¿Nos ayudará a alcanzar nuestro objetivo? Lo que me sorprende especialmente de Edward Bernays es, ¿han oído hablar de él en la escuela? No, No. Sobre los principios de la propaganda, sobre los principios de la manipulación. ¿No debería eso ser parte del plan de estudios escolar? Si consideramos que esta persona, usando estos principios, sea pseudoexperto, se logró influir en el curso de toda la historia del siglo XX. No solo condenó a cientos de millones de personas a morir de cáncer de pulmón porque pensaban que fumar era algo genial, no solo aumentó la incidencia de enfermedades cardiovasculares, sino que también cambió el destino de pueblos enteros. Deberíamos aprender esto en la escuela. Cómo nos manipulan y cómo protegernos de ello. Usar el pensamiento crítico, del que estos llamados expertos se apropian paradójicamente. En lugar de difundir propaganda antisectaria, etiquetas, difamación e incitación al odio. Esto es lo que hay que enseñar a nuestros hijos, ¿no es así? Bueno, es una pregunta completamente normal que hacen los padres. ¿Enseñan a los niños cómo trabajar con la información? Estos son procesos específicos, pero lo que realmente me sorprende es que si STVR nos presenta a una experta en desinformación rusa, ¿cómo es posible que la señora Alvarova no mencione que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa emitió una declaración y recomendaciones para los países miembros de la Unión Europea, señalando que la Iglesia Ortodoxa rusa se utiliza como una herramienta de la propaganda rusa? Ella absolutamente no menciona en ninguna parte a la Iglesia Ortodoxa rusa, ni una palabra sobre ella. Tampoco se menciona a la organización prorreligiosa rusa Rasirs. Al menos la señora Benchatova hizo algo de trabajo. Presentó la organización prorreligiosa rusa, incluso mencionó que está dirigida por Alexander Dworkin, pero su investigación terminó en ese punto. Bueno, lo presentó como si lo estuviéramos diciendo nosotros. Por supuesto, entiendo que trabajar con fuentes rusas puede no ser fácil. Puede haber una barrera del idioma, lo cual es comprensible. Pero si eso es un problema, simplemente visite el sitio web actfiles.org, que está en inglés. Allí encontrará una buena lista de recursos que puede usar para investigaciones adicionales. Esto realmente no lo entiendo. ¿Cómo puede la señora Alvarova, una experta en desinformación rusa, ignorar algo que es tan evidente? No tengo nada que decir al respecto, no me cabe en la cabeza. personalmente me parece que algunos periodistas de investigación tienen ciertos problemas para trabajar con fuentes primarias. Esto se nota en cómo presentaron o interpretaron al señor Cholakian, ¿verdad? En realidad no solo los periodistas, sino también estos llamados expertos. Exactamente, estos pseudoexpertos. En el programa Reporteros, me atrevo a decir, manipularon groseramente la opinión del profesor asociado Sitar, quien ocupaba un alto cargo en el CERN. Simplemente le preguntaron si conocía a Cholakian o no. Aquí quiero señalar que, según el sitio web oficial del CERN, en 2017 trabajaban allí unas 17.000 personas y otros 12.200 científicos de 110 países colaboran con los proyectos y analizan datos en institutos de más de 70 países.
Ahora imaginen, ustedes trabajan en una corporación con decenas de miles de empleados. Tiene numerosos proveedores en diferentes países. ¿Creen que el vicepresidente o el presidente conoce a cada proveedor? Especialmente si, digamos, alguno de ellos colabora con una universidad afiliada en algún proyecto, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos dice la señora Alexandra Alvarova sobre esto? La gente a menudo bromea diciendo que si quieres afirmar algo como si fuera verdad, debes comenzar con la frase: científicos estadounidenses han descubierto. Egon Cholakian es autor de una cantidad increíble de investigaciones científicas sobre los temas más diversos. Desafortunadamente, no puedo probar ni confirmar si realmente estudió todas estas áreas. Bueno, da la impresión de que todo el mundo está esperando para saber qué opina la señora Alvarova. Esto es parte del proceso de creación de la imagen de Egon Cholakian en los medios. Podríamos trazar una especie de línea de tiempo y, no entiendo, cantidad increíble. ¿Cuánto es eso? ¿1 millón? ¿1000? ¿10? Y los temas más diversos, por ejemplo, cocina, bordado, no lo sé. Creo que aquí podemos ayudar a la señora Alvarova y a los espectadores. Podemos usar un servidor estándar de búsqueda de artículos científicos como researchgate.net. Allí, si buscan al señor Cholakian, podrán ver los artículos. Ahora en la pantalla pueden observar que es coautor de varios trabajos, ya sea en colaboración con otros científicos del CERN o con la NASA. El señor Egon Cholakian no ha mencionado ningún otro tipo de artículos. Tal vez para este tipo de búsqueda sería útil comenzar con las fuentes primarias, es decir, buscar el sitio web oficial de Egon Cholakian, egonreport.org. Allí pueden leer sobre gran parte de su carrera, aunque no se enumeran específicamente las investigaciones científicas. Pueden ver claramente con quién ha trabajado y cuáles son sus conexiones. Por eso ofrecemos de manera totalmente gratuita a los periodistas y a todos los expertos en know-how sobre cómo buscar información. La señora Alexandra Alvarova afirma lo siguiente sobre Egon Cholakian. Es un personaje bastante extraño. Lo que más me intriga de él es cómo un científico puede asociarse con una secta que intenta convertir a las personas en ángeles. Para mí, esto simplemente no encaja. No puedo entenderlo. Me sorprende que una persona que se posiciona como experta en desinformación esté difundiendo desinformación, porque no entiendo. Tal vez un científico colabora con una organización porque no es una secta, o no sé, eso de una organización que intenta convertir a las personas en ángeles. Perdón, pero Alatra no intenta convertir a nadie en ángel. Eso es una completa tontería. Espera, tal vez alguien haya hecho una comparación. Alguien simplemente utilizó una metáfora. Si intentas ser honesto, mejorar tus cualidades morales, ser tan veraz como sea posible y difundir aquello que consideras importante, podrías usar la metáfora de que esa persona es como un ángel. ¿Podrías usar una metáfora así? De acuerdo. En eso estoy contigo, pero sin duda es tu decisión personal. No voy a venir a decirte que debes comportarte según tu conciencia, que debes decir la verdad y que debes hacer esto o aquello. Como si Alatra estuviera tratando de cambiar a alguien. Sí, como si Alatra estuviera yendo por ahí convenciendo a la gente de que necesita empezar a comportarse como seres humanos, diciendo la verdad. Necesita algo así como... Eso es algo puramente personal para cada individuo. Pero lo que me sorprende es que, en este caso particular, la señora Alvarova claramente interpreta una metáfora de manera literal. ¿Por qué interpreta literalmente esta metáfora? Cuando ella misma usa constantemente metáforas. Usa continuamente la palabra demonio, alimentando demonios. En sus entrevistas la palabra demonio aparece todo el tiempo en relación con la desinformación rusa y su infiltración en el espacio informativo. No lo entiendo. ¿También deberíamos interpretar literalmente la palabra demonio? O tal vez sean dobles estándares. ¿O dobles estándares? Bueno, tal vez la señora Alvarova podría, démosle un consejo secreto, leer algo sobre la vida de Max Planck, es decir, un científico. Él era un científico. Entonces, tal vez podamos pasar a la ciencia
ya que hemos tocado este tema? Porque la señora Alvarova afirma que negamos el factor antropogénico. Bueno, sí, pero los participantes de Sociedad Creativa ciertamente no niegan la influencia humana en el cambio climático. Por el contrario, afirmamos que el ser humano tiene un impacto enorme en el cambio climático. Por ejemplo, debido a que hemos vertido en el océano decenas y cientos de millones de toneladas de plástico, o porque anualmente derramamos alrededor de 10 millones de toneladas de petróleo en el océano, como resultado de accidentes o fugas, hemos destruido el ecosistema del océano. Como resultado, el océano está perdiendo su capacidad de mantener las condiciones necesarias para la vida en nuestro planeta. Es interesante cómo ignoran por completo el hecho de que los participantes de Alatra hablan en las conferencias COP16 y COP29 de la ONU. Explican lo que está ocurriendo con el clima, presentan el informe climático e incluso dan entrevistas en televisión. Me sorprende que aquí, en la República Checa y Eslovaquia, nos mantengan como en un acuario. Alatra es peligrosa, Alatra es una amenaza híbrida, Alatra es una secta. Pero si miran más allá, al extranjero, lo que sucede allí, ¿de verdad piensan que la ONU ha perdido la cabeza? Amigos, ¿realmente creen que la ONU se volvió loca al permitir que los participantes de Alatra, ¿Que no nos han investigado? que no nos han La investigado? organización más investigada del mundo. Podemos decir aún más. Recientemente recibimos la bendición apostólica del Papa Francisco. Esto implicaría que ni siquiera el Vaticano sabe o verifica a quién exactamente da esa bendición apostólica. ¿Han visto alguna vez que el Papa bendiga a alguna secta? El Vaticano sabe perfectamente quiénes somos y qué hacemos. Entonces, ¿cuál es la verdadera amenaza? Ahora me gustaría dirigirme directamente a la señora Alvarova y en realidad a todos aquellos que difunden sobre nosotros, los participantes del Movimiento Internacional Social Alatra, la información de que nosotros, gente común, estamos promoviendo la desinformación rusa. Señora Alvarova, usted es ante todo un ser humano, ¿verdad? ¿Qué pasaría si, en su lucha contra la desinformación, está pasando por alto información bastante importante? ¿Qué pasaría si no comprende cuál es la verdadera amenaza? Tiene razón al decir que el enemigo no conoce fronteras y nunca se detendrá. Pero ahora hablamos de una amenaza real. Lo que usted dice sobre el caos informativo es, en esencia, lo mismo que nosotros decimos. Todos corren a participar en una pelea en el patio trasero, mientras que el padre de la familia está siendo asesinado en la sala de estar. Pero, ¿quién es el padre de la familia en este caso? Somos nosotros y ustedes, todos nosotros. Entonces, ¿cuál es la verdadera amenaza? Vemos esta amenaza en los cambios que están ocurriendo en el planeta Tierra. Las personas a menudo piensan que el calentamiento global y el cambio climático solo harán que este mundo esté un poco más cálido. Pero los desastres naturales cada vez más frecuentes, como sequías, inundaciones, granizo, tornados, demuestran que en realidad las cosas no serán tan agradables. Además, en la Tierra están ocurriendo otros cambios de los que no se habla mucho. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué cambios? Por ejemplo, estamos observando cambios en el campo magnético de la Tierra. Vemos un aumento en el número de terremotos, así como un incremento en la actividad volcánica en algunas regiones. Hoy, hablemos de lo que está ocurriendo en Siberia. Como pueden ver en la pantalla, Siberia, especialmente su parte norte, en la región de las penínsulas de Taimyr y Gida, es uno de los lugares en el planeta que se está calentando más rápidamente. En la siguiente imagen pueden ver la situación en Rusia este invierno. Allí nuevamente observamos que el mayor calentamiento se está produciendo justamente en el norte de Siberia. En el norte de Siberia, entonces esa expresión de hace frío como en Siberia ya prácticamente no es aplicable, ¿verdad? Bueno, todavía hace bastante frío allí, pero los osos polares probablemente estarían de acuerdo contigo. Debido al calentamiento, los icebergs se derriten antes, por eso tienen que comer más arándanos que peces nutritivos y focas. Más tiempo comiendo arándanos y no focas. Pero lo interesante de esta zona de Siberia es que no solo se calienta el aire, se ha registrado un aumento en la temperatura del suelo a profundidades superiores a 3 metros. Es decir, en zonas donde ya no llegan las fluctuaciones estacionales de temperatura. Como pueden ver en los mapas en la pantalla, hasta 2021 el suelo se calentaba de manera relativamente uniforme. Sin embargo, entre 2021 y 2023
En la zona de las penínsulas de Taimyr y Gida se observó un aumento brusco de la temperatura. Y luego, en los videos en redes sociales, vemos ejemplos de la vida real, cuando el agua en un pozo hierve. Sí, sí, eso podría estar relacionado. Además, en esta zona hay un campo magnético muy fuerte. Esto se llama una anomalía magnética. Los científicos generalmente lo asocian con la actividad volcánica que ocurrió en esa región hace bastante tiempo, alrededor de 250 millones de años. Pero también señalan que la forma de esta anomalía magnética es similar a lo que ocurre cuando hay un flujo ascendente de magma en el manto terrestre. Espera, ¿eso es similar a la información de que el polo magnético del norte de alguna manera se está moviendo? Sí, sí. El polo magnético del norte ha comenzado a moverse rápidamente en los últimos 30 años, desde el área del norte de Canadá hacia el norte de Siberia. Probablemente esto esté relacionado porque el campo magnético de la Tierra es generado por los flujos de magma en su interior. Y cuando observamos cambios en el campo magnético, significa que están ocurriendo cambios en el flujo de las corrientes dentro de nuestro planeta. Y ya que hablamos del interior de la Tierra, en agosto de este año se publicó un estudio que mediante tomografía sísmica, que se puede imaginar como un ultrasonido similar al que conocen de sus visitas al médico, pero a escala planetaria, estudió cómo es la estructura interna de la Tierra debajo de Asia. Descubrieron que en la zona de las penínsulas de Taimyr y Gida hay dos áreas inusualmente calientes a una profundidad de unos 80 kilómetros y más. Estos podrían ser los que se llaman las cabezas de una pluma del manto. Pluma. Sí, probablemente no lo hayan oído, pero una pluma del manto es simplemente un flujo ascendente del magma, en el cual el magma está especialmente caliente ya que proviene de una zona cerca del núcleo de la Tierra, pasa a través del manto terrestre y llega hasta la corteza terrestre. ¿Y por qué esto podría ser un problema? Es un problema porque si este magma atravesara la corteza, ocurriría una gran erupción de magma, y esto podría convertirse en un problema para todo el planeta. ¿Eso significa que esto podría ocurrir en áreas donde no hay volcanes activos? De hecho, la ruptura de la corteza terrestre en esta región ya ocurrió. Fue hace mucho tiempo, hace unos 250 millones de años, cuando comenzó una intensa actividad volcánica que causó la mayor extinción en nuestro planeta. Esto prácticamente destruyó la vida en la Tierra. Pero para no sembrar pánico, no sabemos con certeza el estado actual de la pluma del manto bajo Siberia, mientras que otras áreas de mayor riesgo, como Yellowstone en América, son conocidas por muchos. O tal vez no, pero existe una zona llamada Campi Flegrei en Italia. Esto Está un poco más cerca de nosotros. está un poco más cerca de nosotros y es una zona de riesgo similar a Yellowstone. También estas áreas, Yellowstone y Campi Flegrei, están siendo observadas muy de cerca. Por cierto, recientemente ocurrió otra serie de terremotos allí. ¿En Campi Flegrei? Sí, Sí, pero tenemos muy pocos datos de la región siberiana como para hacer conclusiones definitivas sobre lo que realmente está sucediendo allí. ¿y por qué no tenemos datos? Porque incluso el limitado monitoreo que realizaron los científicos que colaboraban con Alatra tuvo que ser interrumpido debido a las persecuciones de los participantes de Alatra, iniciadas por la organización prorreligiosa rusa Rasirs. Eso es cierto. Las persecuciones que inició esa organización, bueno, y si tuviéramos datos y monitoreáramos el área, ¿qué nos daría esto? Bueno, si tuviéramos esos datos y realmente descubriéramos que existe el riesgo de que estos flujos magmáticos atraviesen la corteza, al menos tendríamos alguna idea de cuándo podría suceder. Tendríamos una estimación aproximada de cuánto magma habría y podríamos prepararnos para ello. Y en un escenario ideal, si la humanidad se uniera para abordar este problema, podríamos incluso desarrollar métodos que ya han sido elaborados a nivel teórico. Por ejemplo, perforar pozos profundos en esta área y reducir la presión del magma. Se puede imaginar esto como una botella de refresco que está bajo alta presión.
Si la abres bruscamente, el agua se derrama por todas partes, pero si dejas escapar el gas con cuidado, disminuirá la presión en la botella. Esto es, por supuesto, una analogía simplificada, pero algo similar se podría hacer con el magma bajo presión debajo de la superficie terrestre. Si algo sucede allí, ¿tendría consecuencias para nosotros? Sí, si realmente ocurre una gran erupción de magma, las consecuencias de tal actividad volcánica serían notables para todo el planeta. Esto llevaría a cambios a gran escala. Las grandes erupciones volcánicas a menudo se asocian con cambios climáticos que pueden durar décadas o incluso pueden cambiar drásticamente el sistema climático. Así que esto debería interesarnos, al igual que Campi Flegrei o Yellowstone. Correcto, cosas como esta definitivamente deberían interesarnos. Según lo que escucho aquí, esta información debería ser conocida por absolutamente todas las personas en el planeta. Es algo que nos afecta a cada uno personalmente. Pero los autores de la campaña difamatoria que están llevando a cabo en nuestra contra seguramente no les dirán esto. Lo presentan de tal manera que parecemos una secta apocalíptica y desquiciada esperando el fin del mundo Un supuesto salvador. a la vez que estamos esperando algún salvador. Un salvador. Sí, Sin embargo, todos vemos que los desastres naturales que ocurren en la Tierra están aumentando. Están destruyendo las vidas de personas comunes, destruyendo la infraestructura que tenemos. A medida que nuestra infraestructura se destruye, las capacidades de nuestra civilización para hacer frente a estos desastres naturales disminuyen, mientras que los desastres, por el contrario, siguen intensificándose. Estas son dos curvas que con el tiempo se cruzarán. Podemos debatir sobre cuándo exactamente sucederá, pero lo claro es que tarde o temprano se cruzarán, y nuestros recursos dejarán de ser suficientes para hacer frente al creciente número de catástrofes. Entonces, ¿deberíamos esperar hasta que estas curvas se crucen antes de buscar una solución? ¿Hasta que la organización prorreligiosa Rasir se dé cuenta? de todos modos, me gustaría volver al tema del Salvador. Quisiera dirigirme a nuestros periodistas y pseudoexpertos. Díganme, ¿dónde hablamos de un Salvador? En todos nuestros videos hablamos de que las personas deben unirse, que solo construyendo un centro científico unificado podremos hacer frente a lo que se avecina. ¿De qué Salvador están hablando? Por favor, díganme. Quizás sea hora de dejar de mentir. Y lo más importante, la gente debería dejar de creer en cuentos. Y me gustaría añadir algo, porque esto no solo afecta a las personas individuales, afecta a todos los editores principales, a todos los que están detrás de las cámaras, a los directores, a los guionistas principales. ¿No les da vergüenza que se difunda y se transmita tal mentira descarada sobre una organización pacífica? ¿Realmente quieren ser cómplices de todo lo que estamos hablando hoy? Que nos investiguen. Después de todo, ¿no somos la organización más investigada del mundo? Sí, pero ¿quién investiga a estos periodistas, a estos llamados expertos, que difunden lo que están difundiendo? Estoy de acuerdo. Ellos difunden información de que representamos una amenaza, pero aún no he escuchado ni un solo ejemplo de en qué consiste esa amenaza y para quién. Y la otra paradoja de esta situación es que hoy hemos dedicado mucha atención al reportaje que salió en la televisión estatal. Y esta pregunta la dirijo a los espectadores de la televisión estatal. ¿No les molesta que estén pagando para que los engañen?